Sociólogo, economista y politólogo alemán, Max Weber es considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XX por su análisis de las sociedades modernas y la función pública. Junto a Karl Marx y Emil Durkheim, se le reconoce como uno de los padres de la sociología moderna. Sin embargo, Weber fue quien desarrolló la aproximación interpretativa de las ciencias sociales. A 100 años de su muerte, recordamos su legado y vigencia. Deja un gran legado en sociología de la religión, sociología de la dominación, sociología jurídica, sociología teórica, una definición de sociología en donde combina los elementos de la necesidad de la comprensión interpretativa de la acción social, saber cuáles son las motivaciones y por qué actúan los actores sociales como actúan, pero combinado con una explicación causal externa, que fue un método que aplicó de manera magistral en su sociología de la religión, pero también en su sociología de la dominación. De acuerdo con el doctor Francisco Gil Villegas, profesor e investigador del Colegio de México, editor y traductor de obras weberianas como Economía y Sociedad y la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, el sociólogo alemán logró un fascinante estudio de las sociedades modernas contempladas contra el telón de fondo de la historia universal, además de crear conceptos como Estado y burocracia, definiendo esta última como la forma más eficiente de organización teniendo en cuenta la complejidad de los aparatos estatales. Weber acuñó muchos conceptos, entre otras cosas, pues la metodología del tipo ideal o del tipo puro, que es una abstracción conceptual que nunca se da en la realidad como tal, pero que luego sirve como un instrumento para ordenarla, dado que él concebía que la realidad es multifacética, plurivariable, pluricausal y que es necesario tener conceptos que permitan ordenarlo. Desarrolló las metáforas para entender la modernidad. La más conocida es la jaula de acero, que usaba para dibujar cómo la modernidad llevaría a modificar la esencia de la naturaleza humana. Lo que Weber decía es que el hombre, el ser humano de la era moderna, está más bien como en un caparazón, es decir, como por ejemplo la concha de una tortuga o de un caracol, que no lo ve como algo externo a su hábitat, sino que es su hábitat mismo. Y entonces, dentro de esto, él consideraba que la tecnología, con lo poco que conoció Max Weber del desarrollo tecnológico a principios del siglo XX, él con eso dijo, esto va a cambiar la esencia de la naturaleza humana, porque veía cómo tiene que sobrevivir un ser humano en las condiciones de un mundo burocratizado, desencantado y tecnologizado. Weber pudo predecir escenarios políticos como el fracaso del socialismo, el desencanto democrático y el nacionalismo, y describió el destino de los sistemas basados en la autoridad carismática. A Weber le preocupaba mucho las razones por las cuales se obedece un sistema político. Y la legitimidad la define como un sistema de creencias socialmente compartidas. No es una legitimidad de árboles genealógicos, de sangre azul o algo por el estilo. Es porque la gente lo cree. Weber decía, los líderes carismáticos pueden ser muy constructivos, pero también muy destructivos. Hay que tener cuidado porque el carisma es algo esencialmente efímero e inestable. Pues se generan muchos desencantos y el gran problema es que puede llegar el momento en que ya no haya ningún tipo de autoridad o legitimidad que vaya a ser reconocido. Max Weber murió hace 100 años a causa de un rebrote de la pandemia de la gripe española, en un escenario similar al que hoy vivimos. Noticias 22, Omar Vera.